La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Bendiciones para ustedes todos y todas en esta entrega más de esta jornada de formación que estamos llevando en esta semana sobre la persona de Jesús. Hemos visto el contexto en que vivió Jesús, el mensaje central de Jesús, el significado de los milagros, las parábolas, el discipulado de Cristo. Hemos reflexionado sobre su muerte y ahora, para concluir, vamos a tener el tema de la resurrección y cuáles actitudes debemos sacar de la resurrección de Cristo. De verdad que estamos agradecidos de ustedes, de su sintonía y agradecidos de la voz de María, de Radio Santa María, del canal 10, Yunavisión, y también del canal 10, Microvisión, de aquí de esta ciudad de La Vega. A todos ustedes, realmente, gracias por estar con nosotros. Escuchemos a nuestro invitado especial, el Padre Giovanni Pujol. Se estremece y no es la primavera, se mueve haciendo brisa que aviva la hoguera. Se ensaya un pregón dentro y se espera afuera, y los recuerdos vienen también a la fiesta. Es el momento de la fe en la vida, es el momento de la gran noticia. Es el momento de salir deprisa, gritar fuerte y llenos de alegría, que tras la noche siempre viene el día, que el sol calentará la noche fría, la oscuridad se apaga si la luz brilla y hoy la muerte morirá ante la vida. Suelta las sonrisas y caminamos con la frente erguida y nos miramos contagiando la dicha. Jesús resucitó, nos regaló la vida. Es el momento de la fe en la vida, es el momento de la gran noticia, es el momento de salir deprisa, gritar fuerte y llenos de alegría, que tras la noche siempre viene el día, que el sol calentará la noche fría, la oscuridad se apaga si la luz brilla y hoy la muerte morirá ante la vida, y damos rienda suelta a las sonrisas y caminamos con el alma henchida y nos abrazamos compartiendo dicha. Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó, nos regaló la vida. La vida nos regaló la vida. Queridos amigos y amigas, una vez más nos encontramos acá como hermanos, como amigos, en este curso sobre la persona de Jesús.
Jesús palabra encarnada, Jesús que fortalece nuestras vidas, nuestros caminos, Jesús que nos da tantas bendiciones, que nos regala tanta fuerza, nos da vida, nos da mucha salud. Y ponemos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que vamos en estos días, nosotros pues profundizando humildemente desde estas temáticas de la cristología, ¿no? Que es un acercamiento más bien a esos temas de la cristología en tónica de Jesús palabra encarnada, ¿no? Jesús en medio de nuestras realidades, de nuestro contexto, en medio de tantas situaciones que también vivimos a diario, como siempre he compartido con ustedes. Jesús que en medio de este tiempo pues especial también a nosotros nos acompaña como familia, como amigos, como comunidades, como barrio, como sectores de nuestra humanidad, de manera muy especial de nuestra República Dominicana. Siempre es una bendición muy grande poder llegar hasta ustedes a través de estos medios digitales, de la televisión, de la radio, las redes, ¿no? Que nos acercan por lo menos a conectarnos con ustedes en sus hogares, en sus casas. Así que de verdad que para mí es una alegría. Bueno, ayer nosotros estuvimos profundizando en esa temática de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un misterio grande, un misterio pascual que a nosotros todos nos remueve, que a todos nosotros pues nos hace como mirar ese corazón cada vez más amoroso, cercano, misericordioso, de ese Dios amor que se ha entregado a la humanidad, que lo ha entregado todo por completo, ese Dios que se dio en la cruz, ese Dios que se sigue dando también en medio de tantas realidades concretas de crucifixión que hoy nosotros pues estamos viviendo, ¿no? No solamente podemos entender esa crucifixión de Cristo, esa cruz de Cristo, ayer también hoy, ¿no? Hoy también son muchas cruces que nos encontramos, las cuales nosotros tenemos que estar bregando, ¿no? Como decimos popularmente, esas cruces que a nosotros pues nos remueven de arriba abajo, nos hacen tomar también conciencia de tantas situaciones con las cuales nosotros tenemos que estar pues viviendo. Sobre todo en países como los nuestros, con tantos desafíos, con tantos retos, pero también la oportunidad muy linda, muy hermosa de nosotros lanzar esa mirada hacia la esperanza como Jesús, ¿no? Entregado, Jesús que se da, Jesús que es vida. Yo quisiera, primero, antes de abordar la temática, vamos a hablar en este día, en este viernes, sobre la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, luego ya de haber visto pues esos también pasajes bíblicos que nos hablan de la crucifixión. Ahora vamos a pasar a esa resurrección de Cristo, nuestro Señor, de Jesús. Y vamos a hacerlo leyendo esta carta, la Primera de Corintios 15, versículo 3 y siguiente, ¿no? Entonces, que nos dice, Primera de Corintios 15, 3 y siguiente: ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy un aborto, porque soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, ya ahí Pablo en esta hermosa carta pues a los Corintios nos va adentrando a cada uno de nosotros, ¿no? Desde ese misterio grande como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso uno de los reflejos, uno de los gestos de la resurrección
es primero ese sentido de la alegría. Claro, en este tiempo nosotros hemos vivido situaciones muy fuertes con esto del COVID-19, el coronavirus, que a nosotros pues, nos han remeneado de arriba abajo, que por lo menos ese gesto de la alegría, uno la vive internamente con una fuerza, pero muy interior, hacia afuera es como más difícil por las situaciones que vivimos. Pero Cristo ha resucitado y con su resurrección a nosotros nos ha fortalecido grandemente y nos ha levantado. Un Cristo que ha vencido la muerte, que ha traspasado esos límites de la crucifixión. Entonces no hay un mensaje más grande que ese mensaje que nos da Cristo en su resurrección. Y frente a esta verdad que a todos pues, nos queda, que frente a esta verdad que por fe nosotros creemos y vivimos, ¿no? Comprendemos esa resurrección también en medio de los diferentes caminos, en medio de las diferentes situaciones y circunstancias, ¿no? En Cristo resucitado nosotros recibimos esa respuesta definitiva ya de Dios, ¿no? Que nos ha levantado ese Jesús con su vida, con su resurrección, ¿no? Entonces esa es la experiencia de ese encuentro con Cristo resucitado, lo que ha posibilitado el cristianismo. Los discípulos por sus realidades, los discípulos por su forma de ver las cosas, por sus caminos, por no ser gente, por supuesto, muy bien formada, que digamos, gente del ordinario, de la vida misma, del común. Previo a este misterio grande como es la resurrección, previo a este misterio, una comprensión total de la resurrección, pues por supuesto no había como tal, ¿verdad? Pero sí con la resurrección ya luego van comprendiendo todo lo que su Maestro, Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, pues le fue diciendo en los diferentes caminos y desde las diferentes pues, situaciones en las que estaba, ¿no? Ahí fueron ellos comprendiendo poco a poco ya de qué se trataba, de qué ese Jesús les hablaba, de que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Pero entonces ese misterio grande es un misterio que parte a partir desde esa dimensión de la fe. Y con esta resurrección ya hay una confirmación de esos seguidores del Señor hacia esa misión y también una confirmación de ellos como comunidad, luego como iglesia. Entonces, en esa resurrección, yo creo que hay dos elementos principales que podemos nosotros ir compartiendo, y es como a nivel de ambiente que nos parece importante tomar eso muy en cuenta, el regreso de los discípulos a Galilea y la vuelta a Jerusalén. Porque nosotros llegamos, vemos desde los textos bíblicos y evangélicos, nos damos cuenta, Jesús ha resucitado, pero hay unas situaciones, hay un ambiente, hay unas circunstancias que se dan en ese momento de ese misterio que es importante verlo. Entonces, el regreso de los discípulos a Galilea y esa vuelta a Jerusalén, ¿no? Tras la muerte de Cristo, los discípulos se dispersan, ¿no? Hay una dispersión de esos discípulos, ¿no? Entonces, por supuesto, el apresamiento, ¿no? De Jesús como tal, a todos pues les conmueve, entran en el miedo, en el temor, en la angustia, en la desesperanza, ¿no? Y claro, entran en su corazón como esas ciertas situaciones que hace y posibilita que humanamente hablando pues se dispersen, ¿no? Dice que se van a Galilea desanimados y sin ningún tipo de experiencia y de esperanza, ¿no? Sin ningún tipo de esperanza, por lo menos han perdido como esa esperanza desde ese proyecto inicial que tenían con Jesús, tenían ese proyecto con Jesús como proyecto inicial, Jesús como hombre, Jesús como amigo,
Jesús como hermano, Jesús como hijo de Dios. Entonces experimentan no el triunfo, sino el fracaso, experimentan el abandono con ese apresamiento de Jesús, con esa crucifixión. Regresan a esa Galilea, a esa tierra ya conocida por ellos, a esa tierra de donde habían crecido, esa tierra en la cual tienen muchos de sus familias y sus realidades. Regresan ahí con ese sentimiento, con ese dolor de sentirse fracasados y abandonados. Regresan a esa Galilea, ¿no? En la más viva señal de que no montarían absolutamente nada. Pero luego, desde esa tradición de los discípulos y su regreso a Galilea y esa vuelta luego a Jerusalén, está la experiencia del sepulcro vacío, desde la fe, desde la angustia, ¿no? Y dice que parece ser que al regresar los apóstoles a Jerusalén se encuentran con que circulan por allí rumores, hay rumores o tradiciones sobre el hecho de que el sepulcro de Jesús está vacío, ¿no? Está vacío. Recordemos que en la crucifixión de Jesús, que se le mete a ese sepulcro, que nos dice la Escritura, recientemente construido y nuevo, solamente yacía allí el cadáver de Jesús y tenía unas guardias que estaban ahí custodiando celosamente para que, ¿no? Como había ya un rumor en la época de que los judíos empezaron a decir que, bueno, que había que cuidar el cadáver para que luego los seguidores de Jesús no se lo llevaran y luego dijeran que había resucitado, ¿no? Los judíos tenían ese miedo, ese temor y querían resguardar y querían ahí como que mantener ese control, ¿no? Como que tenían en sus manos ese misterio de amor tan grande como es la resurrección, ¿no? Y de ese triunfo de la vida sobre la muerte. Por eso siembran esas semillas de inestabilidad, de que esos galileos, esos seguidores de Jesús, se van a robar el cuerpo y luego nos van a decir que resucitó. Se encargaron de decir mucho eso a nivel de ambiente, ¿no? Y hoy todavía se mantiene, y así nos lo dice pues, también el Evangelio, esa situación como tal. De manera que, bueno, esa experiencia del sepulcro vacío también nos va diciendo mucho, ¿no? Que ese rumor que va pasando, los discípulos, los seguidores en Galilea, se van enterando de que ese sepulcro está vacío y donde habíamos puesto a nuestro Señor, nos vamos dando cuenta de que ciertamente ahí, bueno, más adelante ya serán informados, avisados de que no está el cuerpo. El hecho como tal de la resurrección, ¿no? Algunos días después de esa muerte, resonó en Jerusalén esa noticia asombrosa, ¿no? Algunos días, eso a partir en ese tercer día, resuena esa noticia asombrosa de que Dios ha resucitado al que fue crucificado, ¿no? Que Dios ha resucitado al que fue crucificado, ¿no? Dios ha resucitado, que es la expresión, que es la certeza y la frase que más le gusta, que más le gustaba a esa comunidad de seguidores del Señor. No que Jesús por su propia cuenta, sino que Dios había resucitado al que fue crucificado, ¿no? Y yo creo que también es bastante hermoso eso desde el misterio de Jesús como palabra, como encarnación. Dios ha resucitado a ese que fue crucificado, ¿no? En torno a este acontecimiento hay una gran cantidad de testimonios que se van gestando, que se van dando y que se nos presenta, por supuesto, como un hecho incuestionable. Hay muchísimas teorías a nivel pues, de la documentación teológica o histórica sobre este hecho del misterio de la resurrección, pero yo quisiera como más bien abordar esa dinámica que tiene que ver más en esa tónica de los testimonios, ¿no? De ese Cristo resucitado en sus apariciones, ¿no? Quiero como centrarme en esto porque hay muchísimo a nivel teológico, hay muchísimos comentarios de todas índoles
pero ya por razón de tiempo y demás, quisiera como concentrarme más bien en esos hechos constatables de ese Cristo resucitado. Entonces, el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, ahí nos encontramos con una polémica en torno a ese sepulcro vacío, ¿no? Una polémica, ese Jesús, su cuerpo, cómo fue que desapareció, cómo es posible que esto haya pasado, y esa tumba que estaba vigilada por los soldados. Y si leemos los textos de la resurrección desde San Mateo, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, la presión que metían las autoridades judías, como le decía anteriormente, se cuenta como con que esta custodia, que estos soldados, que estos guardias, duraron por ahí por lo menos que sean 3 días, dado del rumor que corría, como le decía, de que Jesús ya había preanunciado, ya había dicho de que resucitaría al 3er día, y por eso querían pues cuidar el cadáver. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de todos los guardias, a pesar de todas las custodias, de todas las seguridades, de todas las trancas que metan, pues ese misterio de amor, repito, ese misterio de la alegría, de la bendición de Dios, de la confirmación en la misión, de esa instauración del reino, va a romper todos esos cerrojos y, por supuesto, hará la gran obra, el gran milagro como es la resurrección. Entonces, dice que el primer día de la semana, ¿no? Los romanos llamaban como el día del sol, que hoy nosotros consideramos el domingo. Y dice que muy temprano las mujeres van al sepulcro. Eso también se considera pues, a la mujer como la primera testigo, ¿no? de ese anuncio de Cristo que resucita, con unos planes poco definidos, ¿no? Los únicos planes que habían era, bueno, llevar perfumes para el cadáver, para el cuerpo de Jesús, y le empujaba pues ese deseo muy grande de estar con quién, de estar con su maestro, con él, de estar ahí en vela, en oración, cerca en la tumba. Entonces, resulta que encuentran al sepulcro abierto, al sepulcro vacío. Hay un poema muy hermoso del padre Benjamín González Vuelta que le voy a leer para antes de nosotros irnos a la pausa, de las apariciones. Dice, se titula Apariciones. Apareciste cuando el alma no tenía prisa, ni de llegar, ni de crecer, ni de morir. Cuando te fuiste, el cuerpo no se hizo balance, ni de ausencia, ni de caricias, ni de preguntas. Y me dejaste una sorpresa, una certeza, un corazón, nunca te fuiste. Vamos entonces a la pausa, en breve volvemos con la resurrección de Jesús. Así que nos encontramos en breve. Queridos hermanos y amigos todos, nos volvemos a encontrar en este espacio de nuestra profundización sobre Jesús, palabra encarnada. Jesús que nos sigue fortaleciendo a todos en medio de este tiempo de especial del coronavirus. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir continuando con lo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera detenerme en un hecho tangible, constatable, como muy evidente de esa resurrección, como fue la aparición, ¿no? de Cristo resucitado, el anuncio también, el mensaje del ángel a las mujeres, ¿no? Como las mujeres en medio de esa gran conmoción
por la crucifixión, en medio de esa sorpresa, de ese vacío tan grande, de sentir que el Maestro pues estaba crucificado, que por lo menos en ese que ponían toda su certeza, toda su confianza y su esperanza, lo veían clavado en una cruz, en un madero. Fue muy duro, muy difícil como para todos, ¿no? Aquellos creyentes que tenían ese corazón en el Señor. Pero claro, hay un mensaje, dice que un mensajero divino le da una explicación y un encargo a esas mujeres, ¿no? Jesús ha resucitado y deben comunicar a sus discípulos que se encontrará con ellos en Galilea, ¿no? Eso le dice el ángel, ¿no? Jesús ha resucitado. Por eso también dice, les traigo una buena noticia. Jesús les ha resucitado y Jesús ha resucitado y deben comunicar a sus discípulos que se encontrarán con él, con ellos en Galilea. Entonces dicen que ellas salieron huyendo, pero no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? El miedo, esa dimensión de la sorpresa. Imagínense ustedes qué miedo habrán tomado, que parece que ese ángel ahí, ¿no? Así que pues utilizan estas imágenes, los textos evangélicos, para referirse de esas apariciones de Cristo resucitado, esos anuncios, esos avisos de esa buena noticia a Cristo resucitado, ¿no? Entonces el mensaje desde esa aparición es un mensaje concreto, es un mensaje específico, se dirige a este público, a esta población también muy despreciada por la cultura, por ser una cultura muy patriarcal. Con el mensaje y las primeras evidentes, notables que están ahí de la resurrección son las mujeres. Entonces, esas no fueron visiones personales, porque muchas veces podemos pensar, no, fueron visiones personales que tuvieron estas mujeres, sino como hechos objetivos que se pueden afirmar con toda seguridad. Y se pueden afirmar con toda seguridad porque en los 4 evangelios, tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan, nosotros encontramos dichas apariciones. Primero, y también hasta Pablo nos habla de esa dimensión, de esas 5 apariciones, ¿no?, del Señor vivo. Él habla de 5 apariciones del Señor vivo en lo que son ya las cartas de Pablo. Marcos, por supuesto, no conoce como tal, así, que lo presente alguna aparición, pero que indica que Jesús se dejará ver en Galilea, ¿no? Que Jesús, el Maestro, se dejará ver en Galilea. Mateo conoce solo la aparición a los 11, ¿no?, cuando se aparece a los 11, que no está Tomás, que se aparece, y tanto Lucas y Juan relatan 3 manifestaciones del Señor resucitado, 3 apariciones, ¿no? Entonces pensamos en el modo de esas apariciones que son descritas como esa presencia real y hasta carnal de Jesús, ¿no? Come, camina con los suyos, se deja tocar, dialoga con ellos, y esa presencia de Jesús es tan real que puede ser confundido con un caminante, y eso lo podemos nosotros encontrar en la aparición que a los discípulos de Maús, ¿no? Con un caminante, con un jardinero o con un pescador, ¿no? Si nosotros vamos por ejemplo al evangelista Lucas 24, de Lucas 24, versículo 14-16, lo podemos ver también muy de cerca, ¿no? En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo, ¿no? Para reconocerlo. El que murió pues, fue sepultado y es el mismo que ha resucitado. Es el mismo que ha resucitado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que Jesús, el Cristo, resucita con las llagas, ¿no? Resucita con las llagas, ¿no? Acentúan esa llaga
que come, que bebe con ellos, con sus discípulos, ¿no? Que comía ahí delante, ¿no? Estaba ahí. Resucita con esas llagas de una forma evidente, constatable de que es una resurrección real. Ajustándonos a lo que los textos evangélicos pues a nosotros nos dicen. Es importante que tener eso en cuenta, ¿no? Nos juntamos a lo que esos textos de los evangelios a nosotros nos muestran, ¿no? Que es muy importante en este curso, en esta reflexión que estamos haciendo. Las mismas apariciones tienen algunas formas muy particulares, sorprendentes, ¿no? Por un lado, Jesús parece muy humano, que se le puede palpar, que se le puede ver de ahí a ahí, enseña sus llagas, come con ellos, pero también, por otro lado, entra por las puertas cerradas y va donde esas personas que lo conocieron muy bien, ¿no? Se encuentra con ellos. En el primer momento, pues no lo reconocen del todo, ¿no? Pero a veces cuando se ve tan reconocible, se hace invisible, de manera que también se constata esa dimensión pues muy humana, muy cercana, muy evidente, muy carnal, pero también que una aparición o unas apariciones de Cristo resucitado que superan cualquier capacidad pues humana y racional. Hay muchos autores, hay muchos escritores, hay mucha gente que hace mucha reflexión sobre esto de la resurrección de Cristo como un misterio. Creo que es importante sumergirlo en esa dimensión desde la fe. Uno escucha muchos escritos, uno escucha muchas conferencias, ¿no? que mucha gente pues le cuesta poder comprender, ¿no? Como estas apariciones, pero lo vemos desde también la dimensión de lo que vamos nosotros teniendo como evidencia, como son los evangelios y nuestra vida de fe. Es como ese Cristo resucitado que muere en la cruz, Yo quisiera que podamos leer en estos momentos, vamos a leer a Juan 20, del versículo 19 al 31, ¿no? Como los discípulos que están congregados en la noche de aquel primer día de la semana, ¿no? Las puertas están cerradas, que tienen mucho miedo, el miedo cierra la puerta hasta la puerta de los corazones. El miedo impide la comunicación muchas veces. Entonces leemos a Juan 20, del 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con la puerta bien cerrada por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él les replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino creyente de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales
hizo Jesús en presencia de los discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Bueno, nosotros hemos ahí pues escuchado esta palabra que a nosotros nos muestra el evangelista Juan, San Juan, en su capítulo 20 del 19 al 31. Vemos cómo los discípulos pues están congregados en la noche de aquel primer día de la semana, el domingo. Ustedes saben que no era muy fácil poder decir que eran los seguidores del Señor, los seguidores de Cristo, por lo que esto conllevaba. Era difícil, era muy difícil porque eran perseguidos, ¿no? Y podían también ser asesinados. Entonces, las puertas están cerradas, ¿no? También nosotros podemos mirar esta realidad de tener la puerta cerrada ante el miedo, ante no comprender nada, ante la desesperanza, refugiarse unos y otros, cuidarse, parece importante. Hay mucho miedo y ese miedo oscurece, ¿no? cualquier luz, claridad. El miedo cierra esas puertas, como yo les decía anteriormente, cierra esas puertas. Hasta las puertas, por supuesto, de los corazones cierra ese miedo. Cuando tenemos miedo, se nos cierra ese corazón. El miedo también impide que nosotros nos podamos comunicar, que nosotros podamos relacionarnos unos y otros con naturalidad, relacionarnos con esa libertad, es desde eso que nosotros somos. Ya han visto el sepulcro vacío, han escuchado ese mensaje, por ejemplo, ¿de quién? De María Magdalena, pero aún no creen sus discípulos, aún no creen sus apóstoles. Jesús está en medio de ellos, a pesar de estar esa puerta cerrada, y les ofrece la paz, que es don de esa salvación. Con Jesús se inaugura, con Jesús llega a este reino lleno de paz, lleno de justicia, lleno de amor. Pero ese gran pilar de la salvación es la paz. ¿Qué trae Jesús? Paz que hace que rompan esos miedos, que esos miedos no se roben esos corazones que el Señor eligió para su misión y su servicio. Por eso vemos cómo la resurrección de Cristo también es vida, es perdón. La resurrección nos acerca a esa realidad de la vida, ¿no? Y cada vez que profundizamos a Jesús como esa palabra encarnada, es un Jesús resucitado que se aparece en medio de la vida, de la sociedad, del contexto, ¿no? En un momento de resurrección y de Pentecostés, ¿no? Les envío como el Padre me ha enviado. Jesús sopló sobre ellos y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, ¿no? Les quedan perdonados. La resurrección se revela como esa nueva creación, como Dios sopló, como Adán, para dar esa vida. Cristo da el Espíritu Santo, da vida nueva. Cristo nace desde esa resurrección y comunicará también ese nuevo bautismo, ese nuevo renacer, esa nueva vida en el Señor. También vemos esa humanidad, ese no creer de Tomás, que también podemos estar nosotros reflejados en esa realidad. Bueno, pues entonces en estos momentos vamos nosotros a hacer otra pausita y luego regresamos compartiendo esta temática de la resurrección de Jesús, Jesús, su persona, Jesús, palabra encarnada. Nos encontramos aquí de nuevo, profundizando en esta temática de la resurrección de Jesús. También aprovecho la oportunidad para saludar y felicitar de manera muy especial pues,
a un hermano nuestro, un muchachito que cumple 100 años de edad, a Don Tito de la comunidad de Jábaba, de nuestra parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú. Don Tito, muchas felicidades en su cumpleaños número 100, ¿no? 100 años, imagínense ustedes, cumple 100 años Don Tito, y es una persona llena de mucha vitalidad, de mucha alegría siempre, de una participación sacramental muy constante. Así que aprovecho también para saludar a toda esa gente bonita, cariñosa de allá de la comunidad de Jábaba Cutupú, de nuestro distrito de Río Verde Arriba. Entonces, de verdad que felicidades, Don Tito. También felicitar a tanta gente que nos dice que está orando siempre por nosotros, como sacerdotes, como religiosos, como hermanos, como amigos. Eso realmente también fortalece nuestra vida de fe. Orar siempre, orar y también laborar, como decían, ¿no? Como dicen también los monjes, ¿no? Ora, labora. Entonces, importante eso, ¿no? Sentir cada vez más esa presencia de ese Dios que va obrando en nuestra vida, y nosotros pues que vamos trabajando pues en medio de la realidad que nos toca en estos tiempos. Agradecer también tantos gestos de solidaridad estos días en la iglesia, que yo creo que también ahí está presente mucho Cristo resucitado, estos días de Pascua, estas semanas de Pascua, ¿no? El domingo que viene vamos nosotros a celebrar la ascensión del Señor, ¿no? Entonces, también ese recibir ese Espíritu Santo que fortalece nuestras vidas. Estas apariciones de Cristo a nosotros también nos van relanzando a ese trabajo con y para los demás. En todo, pues nosotros siempre buscando ese amor y ese servicio. También quisiera leerle al compás con este texto de Juan que hemos leído, la aparición de Jesús junto al lago, ¿no? Junto al lago, a propósito de esto que nosotros estamos compartiendo, de que Jesús aparece en medio de la vida, ¿no? Después de Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades, ¿no? Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dice Simón Pedro: vamos a pescar, ¿no? Les responden: nosotros también vamos contigo. Salieron, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Jesús dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Luego nos dice, ¿no? Los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor, ¿no? Entonces, también vemos acá en este texto un Jesús en medio de la vida de los discípulos, en medio de ese sentir ellos, esa desesperanza, ese sinsabor que experimentaron, ¿no? Porque la muerte, la crucifixión, pero ya en esta aparición de Jesús en el lago de Tiberíades muestra esa confirmación aún más latente, más presente de ese Cristo resucitado. Y volviendo pues a ese texto de Juan 20, 19, 31, tenemos que, bueno, ciertamente Tomás no ve al Señor, no lo ve, porque se ha separado de la comunidad. Por eso no ve al Señor, porque se ha separado de la comunidad.
También esto es parte de la corporalidad, de la resurrección, la comunidad, la iglesia como ese cuerpo de Cristo, la comunidad como ese referente, la comunidad como ese lugar de vida, la comunidad como ese lugar en el cual nosotros vamos con nuestros miedos, nuestros temores, pero también con nuestro proyecto, también con nuestra fuerza, con nuestra esperanza, con nuestros sueños. Tomás se encontraba en esos momentos pues alejado, distante, pero sin embargo la comunidad tampoco le rechaza. Pienso que la realidad de Tomás también la podemos reflejar nosotros. Nosotros también podemos ser esos Tomás, que no podemos alejar de ese referente comunitario importante en nuestras vidas. Sí, pero con la fuerza de ese espíritu regalado por Jesús, Jesús que sopla ese espíritu y esa fuerza que se desprende de Él desde su resurrección, fortalece y rompe nuestros miedos y nuestros momentos de debilidad, ¿no? Entonces, la comunidad también, la iglesia, como ese cuerpo de Cristo, como ese cuerpo de Cristo resucitado. Lejos de la comunidad nadie puede encontrarse con Él, ni siquiera con la fe, ¿no? Lejos de esa comunidad. Nadie puede creer solo, siempre creemos en combinación con otros. Yo creo que es muy iluminador esa expresión y nosotros siempre la decimos, ¿no? Nosotros no creemos solo, hay otros también que acompañan esa fe, ese creer nuestro. Tomás también nos muestra esa cruz, ese sentido de cruz. Tomás pide una prueba palpable, sus propias llagas, ¿no? Que son demasiadas profundas para creer, la frustración demasiado grande que vive Tomás. Y la cruz ha destruido esas ilusiones, ¿no? La cruz ha destruido todas las ilusiones que tenía este hombre. Entonces se mostró que el Señor no es como Tomás se lo había imaginado, es como lo querría, ¿no? Es como lo querría. Pero el Señor, como les decía anteriormente, el Señor no lo deja. El Señor no lo abandona, lo deja en las tinieblas, la intemperie, por ahí, tirado, alejado, no. Sino que en la siguiente aparición, que está Tomás, ¿no? Allí hay un diálogo personal. Ven, Tomás, ven con tu dedo, toca mis llagas, ven con tus manos. Es decir, que hay una cercanía, hay una muestra, hay una conexión de ese Jesús, vida, camino, de ese Jesús, misión, de ese Jesús, fortaleza y luz. El domingo aparece también de nuevo a los discípulos esta reunión, de este encuentro, el domingo siguiente, ¿no? Dice la muestra de que cuando entonces Tomás cree, dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Comprobando ante esas llagas de Cristo resucitado de que realmente es el Señor, de que realmente es el Señor. El misterio del resucitado es que las llagas no desaparecieron, ¿no? Sino que esas llagas se transformaron esas llagas y se convierten esas llagas en esa fuente de luz, como yo les decía pues anteriormente. Y ahí es la obra de esa resurrección de Cristo. Es una obra grandiosa, es una obra que a nosotros nos supera, que va más allá de cualquier capacidad racional que nosotros podamos imaginarnos o tener. Es un misterio grande que nos supera todo, como es el de la resurrección. Y creo que la resurrección transforma no solamente las llagas de Jesús, sino que también las heridas de la historia. La nueva creación ya con Jesús inicia esa nueva creación. Entonces yo creo que a la luz de lo que hoy vivimos estos días, tenemos que ir mirando como cuáles son esos gestos de la resurrección de Cristo estos días, donde ha habido resurrección en mi vida personal o en mi vida familiar o comunitaria, donde se ha estado mostrando ese Cristo resucitado hoy en este tiempo de Pascua. Mucha gente pues se me acerca y me dice, bueno, Padre, yo hasta personalmente hago hasta mi Via Lucis, ¿no?
o mi oración son los Vía Lucis personal, u otros que dicen, bueno, también mi oración es yo poder por lo menos caminar, aunque sea en algunos de los espacios de mi casa, e ir haciendo el Santo Rosario. Hay muchos gestos en los cuales nosotros podemos acercarnos cada vez más a esa vida de fe, a esa fuerza que se desprende de Cristo resucitado. Nosotros no estamos muertos, estamos vivos, ¿no? Porque tenemos a Cristo entre nosotros. Y nos solidarizamos también con tanta gente que ha perdido tantos seres queridos, ¿no? Y nos dice que le cuesta, mucha gente dice, me cuesta poderme encontrar con ese Cristo resucitado estos días por lo que he estado viviendo. Sí, es verdad. Todas son etapas, todos son momentos de nuestras vidas, ¿verdad? Que uno tiene que vivirlo, hay que vivirlo. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Son cosas que a todos nos superan, que a nosotros, pues, va más allá de lo que nosotros podamos constatar, ver y vivir. Entonces, este es el mensaje más importante, ese es el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús como esa palabra encarnada en medio de nuestra catequesis también, en medio de tantos niños, de tantas niñas, de tanta gente, de tanta formación que se van dando, que nos podamos encontrar con ese Cristo resucitado, pero también un Cristo resucitado en tantas realidades de los jóvenes hoy, que ese Cristo siga siendo esa fuerza para esa población tan especial, tan preferida, tan especial como es la juventud, esa etapa de la vida. Y bueno, Cristo también a nuestras familias tan necesitadas de resurrección, de esa fuerza de la resurrección, ¿no? Entonces, los textos bíblicos a nosotros nos ayudan, nos fortalecen también esa vida de fe. Cuando releemos toda esta historia de salvación, nos vamos dando cuenta de esos gestos de la resurrección de Cristo, el Señor. Para mí ha sido una alegría muy grande, muy honda, poderme encontrar con ustedes estos días, poderme encontrar con ustedes estos días humildemente presentando estas pinceladas. Hay cosas que, bueno, que nosotros pues tenemos que irla viendo con mayor profundidad. Ya uno va a ir mirando como cuáles cosas va viendo que hay que ir trabajando, pues a nivel de racionalidad, a nivel de la fe, pero también a nivel de esa experiencia desde el corazón. Tenemos que ir mirando, profundizando cosas desde las Sagradas Escrituras, pero lo más importante, poder ser contemplativos de la acción, encontrarnos con ese Dios que actúa también en nuestras vidas desde la resurrección. Agradezco enormemente su fidelidad, agradezco sus saludos, agradezco su oración, agradezco también su paciencia. Mucha gente muy formada, mucha gente pero que muy formada también, que bueno, está viendo este espacio de reflexión y le agradezco. Y bueno, siempre estamos para aprender todos los días, como dice un gran amigo mío, ¿no? Entonces también agradezco a La Voz de María, a todos los canales también que se hacen parte eco de esta retransmisión de nuestro estudio, también las otras Microvisión, Yuna TV, ¿verdad? Radio Santa María y muchos otros medios que están ahí. Así que muchas gracias de todo corazón y que Dios y que nuestro Señor Jesús les siga fortaleciendo grandemente y que les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre Giovanni con ustedes estos días de reflexión sobre Jesús, palabra encarnada, Jesús en medio de nosotros, su persona, su vida, Jesús resucitado. Felicidades. Bien, cuánta riqueza, cuántas experiencias, cuántos conocimientos hemos tenido en esta semana, agradeciéndole infinitamente al Padre Giovanni Pujols de la parroquia San Lorenzo de Cutupú, sacerdote jesuita. Agradecemos toda su sencillez, su forma llana de que podamos entender esta persona
tan amada, querida y adorada por nosotros, que lleva por nombre Jesús. Gracias, Padre, por todas sus enseñanzas. Recordarle que el domingo 24 es la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación, y allá queremos agradecer a Radio Santa María, queremos agradecer a La Voz de María, queremos agradecer a todos los medios que han estado con nosotros. Y por último, esta formación no concluye, sino que ahora te espera una cita con el Maestro. Una cita con el Maestro. ¿Dónde? En tu casa, con tu familia. ¿Dónde? En el Santísimo, para seguir creciendo. ¿Dónde? En tu grupo, en tu sector. Ahí, para seguir creciendo. Así que le pido que adquieran este material que la Vicaría de Pastoral ha realizado bajo mi autoría, para que en este año de la formación tengamos un encuentro personal y comunitario con Cristo, que es lo que va a cambiar la vida suya y la vida de esta sociedad. Solo el encuentro con esa persona transformará nuestra existencia. Y este material pues está escrito de una manera sencilla, de una manera meditativa, de una manera de verdad, para que vayamos creciendo en ese conocimiento de la persona de Jesús. Así que lo puede adquirir en la Vicaría de Pastoral o en la librería de la Catedral. Así que bendiciones para ustedes. La próxima semana nos espera también otro plato fuerte y seguimos orando el uno por el otro. Todos hacia ese encuentro personal y comunitario con una persona que se llama Jesucristo. Bendiciones para ustedes. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó